el vínculo con el CEPROCOR, o sea, usted me lo pregunta desde el punto de vista de la institución, pero el vínculo comienza mucho antes, cuando recién egresaba, porque muchas de las personas o varias personas que algunos eran docentes y otros que recién se estaban recibiendo, fueron, digamos, a realizar sus trabajos en el CEPROCOR. Y la idea de ir para ahí, digamos, en esa dirección, creo que tiene que ver con la gran inquietud que empezó a surgir en los años 90, un poco antes también, de que la ciencia fuera más que hacer ciencia para la parte de publicaciones. No estoy desmereciendo esa parte porque en realidad todo lo que es la ciencia básica es fundamental para un país y es fundamental para los desarrollos, ¿bien? Pero la parte aplicada de esa ciencia y de esos conocimientos también es fundamental porque eso hace que se derrame rápidamente en las empresas, en la sociedad, que son después los que son los beneficiarios de ese conocimiento, ¿bien? Porque si no, si queda solamente encerrado con una publicación y sin hacer una transferencia, es como que hay una gran cantidad de trabajo y esfuerzo que sin que solamente se divulgue, pero que no se aplique como debería ser. ¿Bien? Sí, la parte educativa, digamos, de cualquier facultad trata de tener sus planes de estudios los más actualizados posible, pero nuestras carreras en particular tienen mucho de ciencia básica, o sea, hay una cantidad de cosas que se van descubriendo, nuevos premios Nobel donde se van descubriendo determinadas cosas en física o nuevos teoremas que se desarrollan en matemática, o sea, todas esas cosas siguen, pero entonces uno trata de tenerlo lo más actualizado posible y hay una característica particular que existe en nuestra facultad, que están los trabajos finales. Hay otras carreras que los tienen ingeniería, o sea, la gran mayoría. Pero los trabajos finales que en particular se realizan, ya sea en astronomía, o en física, o en matemática, o en computación, están relacionados con temas de investigaciones que los mismos profesores realizan en sus laboratorios o en sus oficinas. Entonces no es un tema así cualquiera traído del aire como para cumplimentar una materia, sino que es un año completo, a veces lleva más, a veces menor tiempo, dependiendo, donde los estudiantes empiezan a trabajar o trabajan en un tema de investigación propiamente dicho y que puede salir en publicaciones, pueden salir, digamos, con idas a congresos. Entonces uno trata de tener la parte educativa bien, digamos, acomodadas a los tiempos modernos. Respecto a la parte de lo que es la vinculación, hay, no digo que un divorcio, pero durante mucho tiempo creo que las pequeñas empresas, ¿bien? Veían a la universidad a veces como un lugar al cual ir a consultar y otras veces los veían como un mundo aparte en el cual no se podían arrimar. Todavía creo que existe alguna deuda, porque digamos ha habido bastante apertura, sobre todo cuando se han creado dentro de la facultad nuestra, en particular lo que es la Oficina de Vinculación Tecnológica, que no es otra cosa que permitir que necesidades de la sociedad ingresen dentro de la facultad a ver si hay alguien que la puede solucionar, que a veces puede ser solamente un servicio de medir algo o puede ser un desarrollo, porque hay una cuestión que es importante. El dueño de la pyme en el que está en el trabajo es el que sabe qué es lo que quiere. A veces no lo puede transmitir en palabras, a veces no sabe cómo solucionarlo, pero sabe lo que quiere. Y nosotros, en general, lo que tenemos es el conocimiento por parte de la ciencia, de decir, uno debería atacarlo por aquí, debería atacarlo por allá. Por ahí, no es por una cuestión de soberbia de nosotros dentro de la universidad, sino a veces una cuestión de conocimiento de cómo tratar al otro en lo que significa el vocabulario, ¿bien? A lo mejor hablamos de la misma cosa, pero no nos entendemos. Entonces, yo creo que la parte de la vinculación se empezó a crear con un vínculo mucho mayor, cuando nosotros empezamos a entender, a escuchar al otro, al que necesita, digamos, el vínculo, la vinculación, y poder transmitir en palabras lo que ellos necesitan y además ejecutar el proceso. Porque dentro de la formación científica normalmente es como que uno se toma todos los tiempos, digamos, para hacer los estudios y va profundizando, lo mira por un lado, lo mira por el otro,
pero la persona de la empresa, ya sea chiquita, mediana o grande, necesita una solución en un corto plazo, porque para ellos significa trabajo, para ellos significa gastos, ¿bien? Entonces, esa parte es en la que nosotros, dentro de la universidad, nos hemos tenido que ayornar, sobre todo la parte, hablo por parte de mi facultad, digamos, y del área mía, que yo soy del grupo de ciencia de materiales, donde hemos tenido siempre bastante vinculación, aunque más no sea de servicios con el medio. Pero esa es la parte más complicada, el hecho de a veces de cumplir con los tiempos, bien, y tener una mirada y un vocabulario, digamos, que el resto nos entienda, y nosotros entender el problema de los otros, ¿sí? Cuando uno habla acá de la parte académica, algunos a veces confunden que la parte académica es solamente la parte formal de educación de grado o posgrado que uno pueda tener. En realidad, la parte académica dentro de la universidad y de acuerdo a sus estatutos es no solamente eso, sino que existe lo que es la ciencia, o sea, la parte de investigación propiamente dicha, la parte de extensión universitaria, y estos últimos años esa parte de extensión universitaria es lo que se ha mezclado con la parte de innovación y de transferencia. Entonces, uno cómo lo puede ayudar es primero escuchando, ¿bien? O sea, primero recibiéndolo, ¿bien? Después darles el tiempo para escucharlo. No puede ser una conversación que uno planifique a lo mejor en 15 minutos o media hora, porque uno tiene que escuchar el problema, cómo lo plantea. A lo mejor es una persona con un gran conocimiento, o a lo mejor es una persona que realmente tiene una empresa muy chiquitita y lo ha hecho a base de esfuerzo, y entonces sabe cuál es el problema, pero no lo sabe transmitir en palabras. Y yo creo que en realidad uno puede entender mutuamente cualquier cosa, y lo que importa y lo que uno necesita es la persona que llega, la decisión del que lo esté escuchando quiera colaborar con él y ayudarlo. Y uno, o sea, dentro de la universidad, querer hacer ese trabajo. No hay otra cosa, no hay cosas mágicas. Lo que es la física, lo que es la matemática, no es una cuestión mágica. Ha llevado su tiempo de estudio, todo ese tipo de cosas, pero uno puede bajar rápidamente a la tierra para explicar lo que sea. Hay algunas veces que las soluciones puede ser simplemente una medición y una explicación de por qué da esos resultados y nos da otro, y porque a lo mejor pueden ser diferentes de lo que la persona esperaba. Otra vez puede ser un desarrollo, o sea, desarrollar algún equipo porque necesita hacer alguna medición o modificación de algún equipo que tenga. Puede ser algo que ni siquiera tenga que ver con equipamiento, puede ser a lo mejor un proceso en el que necesita un modelado matemático y puesto a lo mejor en un programa que le haga más eficiente la parte de un negocio para poder manejarlo. Un médico que tiene una cantidad, un odontólogo, una cantidad de pacientes y quiere tener todos los que son sus legajos puestos de alguna manera. El campo es muy amplio, y creo, digamos, en particular nuestras áreas que tenemos, salvo la parte de química, pero eso ya los tienen nuestros vecinos en la Facultad de Ciencias Químicas. Creo, digamos, que uno puede colaborar ampliamente. Yo diría, no utilizaría el término colaborar. Yo creo que uno puede trabajar en conjunto y hacer un desarrollo del tipo que fuera, en los cuales ambas partes se pueden sentir orgullosas. Uno porque dice, tengo un producto, el que fuere terminado, y el otro porque dice, bueno, hice mi parte y contribuí para que eso funcione, ¿sí? Para mí el rol del Estado es fundamental. Yo soy una convencida que los estados existen y deben existir porque son los que tienen que regularnos una gran cantidad de cosas. Tienen que regularnos las cuestiones estas de que el que tiene más conocimiento sea capaz y que pueda derramar en el que no los tiene, el que no tiene salud pueda adquirir los sistemas de salud, o sea, la parte de educación. Creo que la función del Estado es eso. Cuando nosotros elegimos a alguien, creo que uno tiene que elegir eso, alguien que realmente ejecute dentro del Estado las funciones que como Estado se debe cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, si uno analiza lo que es el sistema científico argentino, científico-tecnológico argentino, no tengo los números en particular, pero alguien posiblemente se los puede alcanzar rápidamente. El grueso de lo que es la parte económica, digamos, el aporte, porque la ciencia no es barata, bien, y más en esta época, pero
está el apoyo económico, que es importante. El Estado tiene también como misión descubrir cuáles son las áreas de vacancia, porque a veces las áreas de vacancia parecen relacionadas con una cuestión que es tecnológica, pero a veces el problema puede venir de una cuestión organizacional, de un conocimiento, a lo mejor falta de conocimiento económico, falta de conocimiento de cómo distribuir determinadas cosas. Entonces yo creo que el Estado tiene como función tratar de generar los fondos, bien, pero por otro lado tratar de encontrar las áreas de vacancia en donde los investigadores desarrollemos nuestros trabajos, bien. Hace un ratito lo estaba escuchando a Marcelo Rubio, y dice que es cierto, nosotros nos encontramos con una gran libertad en el sentido donde uno elige su tema de investigación y tiene la suerte de hacer lo que le gusta, digamos, con subsidios y con un salario. Pero creo que hay veces que uno no conoce en profundidad algunos lugares o algunas áreas en donde podría desarrollar mejor la actividad que desarrolla, ¿sí? Ya sea como físico, ya sea como computólogo, ya sea como matemático. Entonces me parece que la función del Estado desde ese punto de vista de la planificación inicial es esencial. Y después en la parte de buscar el presupuesto, que no necesariamente tiene que ser estatal, ¿bien? Cuando uno va al exterior y se fija cómo funcionan algunos países, uno encuentra que hay mucho subsidio empresarial de las empresas grandes para obtener ya sea patentes o para que solucionen problemas hacia las universidades. Y aquellas universidades o aquellos que han trabajado y que tienen una fuerte impronta, en particular estoy hablando de Canadá, el propio Estado, en este caso el Estado de Ontario, otorga a esa universidad un plus, un subsidio mayor que es como en premio por haber hecho vinculación, por haber hecho desarrollo, por haberse vinculado con la parte productiva. Entonces, digamos, por ahí lo urgente, que es el hecho de tener que las cuentas no cierren, tener en cuenta, digamos, la parte de la paz social y todo eso, uno como Estado entiendo que pierda esa visión. Pero me parece que eso siempre tiene que existir. Y los pocos centavos o los muchos centavos que existan y las planificaciones deben ir dirigidas a eso. Si uno lo piensa en Córdoba, Córdoba es una provincia extensa, tiene zonas de pampa húmeda, zonas de pampa seca, tenemos en verano que nos viene la lluvia deseada, pero muchas veces con granizo. Entonces hay una gran cantidad de cosas que están relacionadas, por ejemplo, con contar con radares meteorológicos que nos digan, que nos permitan estudiar el tipo de nube, si es una nube granicera, qué altura tiene. Bueno, hay una cantidad de cosas que eso lo sabe el Estado. El Estado, ¿por qué? Porque hay una cantidad de municipios que comunican sus problemas. Entonces dice, bueno, tal zona tiene tal problema, el otro problema es un problema de sequía, que también, digamos, está relacionado con esta cuestión que uno puede ver de los análisis hidrográficos que uno pueda tener. Entonces me parece que el Estado es fundamental y también es fundamental para definirnos esas líneas en las cuales uno puede bajar como institución científico-tecnológica, en particular en nuestro caso la universidad, hacia la sociedad, hacia el medio, ¿bien? Así que yo creo que el Estado, o sea, no el Estado solo, por supuesto, porque el Estado puede definir, pero necesita que todo el sistema lo acompañe. Pero yo creo que, sobre todo, ya hace bastantes años, no solamente las juventudes actuales, yo, por ejemplo, cuando me recibí, era como, el sistema científico era como mucho más cerrado. No sé si era cerrado porque quería ser cerrado o era de esa manera por el contexto en que se encontraba, ¿bien? Entonces uno entraba, hacía su carrera, tenía que conservar las notas, tener la beca, terminar la licenciatura, hacer el doctorado en el país o en el extranjero. Si era algunos hacían postdoc afuera, otros hacíamos el doctorado adentro y hacíamos un postdoc afuera, y había como una mirada de el científico como solo en el laboratorio, aunque no estábamos solo porque coexistíamos y hacíamos trabajo participativo, colaborativo entre nuestras propias facultades, con otras facultades de la universidad, dentro del país e incluso con el exterior. Pero ahora es como que la juventud está mucho más inquieta, y hay como una necesidad de mucha gente de hacer un trabajo que vuelva, o sea, poder trabajar, poder tener a lo mejor su pequeña empresa,
sobre todo en este momento que hay como no sé si un gran auge, pero digamos lo que pasa que la informática ayuda mucho en muchas cosas y entonces hay muchos jóvenes, digamos, tratando de hacer sus trabajos finales, sus doctorados en áreas que realmente tienen un vínculo, digamos, con la sociedad muy alta. Y además van egresando como doctores y en lugar de pensar en quedarse en la academia, se van al sector privado, ¿bien? Entonces uno encuentra, digamos, matemáticos que uno dice que a lo mejor haciendo como una función que parecería de computación, computólogos haciendo como funciones que parecen de los físicos en los ambos, o sea, de tantos como si fuera de computación o de matemática. Entonces, toda esta cuestión, las necesidades que hay ahora son tan amplias y la formación básica es tan grande que permite que uno pueda diversificar sus aplicaciones, ¿bien? Y el sistema socioproductivo también cambió mucho, porque lo voy a decir como una cuestión en broma, pero antes era como que uno decía, todo funcionaba atado por alambre, ¿bien? Nosotros para medir se desarrollaban dentro de la propia facultad muchos equipos para poder hacer las mediciones que uno quería hacer en el campo en que se encontraba. Pero ahora la sociedad, digamos, el sistema productivo cada vez necesita más tecnología. Bien, entonces esa necesidad de más tecnología hace que necesite más gente calificada para poder hacer esos desarrollos o para poder utilizar el equipo o para poder, digamos, si se ha roto, poder arreglarlo, ¿bien? Entonces eso también hace que todo el engranaje, no solamente la academia con la parte educacional y con la parte científica, vaya mutando de alguna manera y el sector productivo también arrimándose más también al sistema científico tratando de encontrar soluciones, porque a lo mejor no va directamente a la academia, pero algunos, sobre todo los más grandes, contratan gente con ese conocimiento. Puede ser, digamos, por unos meses, puede ser por un año, pero esa movilidad, digamos, que existe ahora, no existía antes. Entonces, digamos, es todo como un gran engranaje, o digamos, como una máquina con distintos engranajes que se necesitan mutuamente para poder desarrollarnos bien. Creo que usted misma puede tener la respuesta en el sentido, porque uno piensa en el crecimiento y en el desarrollo científico como una cuestión ahora ligada con, no sé, los aviones, los satélites, las centrales nucleares, las computadoras, o sea, toda esa cuestión. Pero en realidad el desarrollo científico comienza cuando alguien alguna vez encendió la primera llama. Bien, cuando en algún momento alguien decidió dejar de estar cargando la piedra o los granos que encontraba y ideó la rueda. Entonces, el sistema científico, digamos, va de la mano del hombre y se van haciendo los desarrollos a medida que el mismo hombre, hombres y mujeres, no quiero que después me acusen de falta de feminismo, aunque yo soy una mujer muy defensora de los derechos, pero también me gusta que me abran la puerta, los bombones y las flores. Pero entonces, ¿qué pasaría si no existiera un desarrollo científico? Y bueno, creo que todavía deberíamos llevar todos en nuestras espaldas. Nos estaríamos congelando de frío, estaríamos comiendo comida cruda. No podríamos haber tenido los descubrimientos astronómicos si alguien no hubiera pensado que acomodando las lentes podía ver el espacio más lejano, si alguien no acomodando lentes parecidas en otra configuración pudiera haber visto esos bichitos minúsculos con los cuales después se generaron las primeras vacunas. Entonces, el desarrollo va de la mano de uno. Bien, es bastante difícil a lo mejor en este momento decir hacia dónde vamos, hacia dónde nos va a llevar el desarrollo. Y nos va a llevar hacia lo que necesitemos, porque siempre hay un espíritu inquieto y alguien que tiene una visión donde a veces es negada por sus pares, ¿bien? De la misma manera que antes, digamos, la Tierra era el centro, digamos, del universo y se hicieron todos esos cambios, digamos, de las teorías. Entonces, yo creo que lo que es la parte científica
de la única manera que se puede detener, digamos, es que dejáramos de existir por un hecatombe. Y creo que también habría alguien que diría, si hacemos esto, capaz que nos va mejor en la vida, ¿bien? Así que me parece que no, el ser humano no se puede alejar de decir qué pasa si no existiera la parte científica. La parte científica y la parte aplicada, porque a lo mejor alguien dijo, podemos mover una rueda cuadrada y tenía que poner mucho esfuerzo. Y alguien dijo, ¿y si probamos y la vamos limando y la hacemos más así, más oblonga primero, más redonda después? Entonces me parece que todo es necesario. Y bueno, digamos, en realidad donde nos encontramos ahora es porque hay una cantidad de gente que ha sido visionaria y otra cantidad de gente no menor, y no por ello debe ser despreciado, es que ha hecho el trabajo hormiga para que determinados desarrollos hayan llegado adelante, ¿bien? O sea, el anónimo, por ahí uno encuentra los nombres de los que son los premios Nobel. Creo que pasa lo mismo que con los artistas, ¿bien? Entonces uno piensa en el actor o en la actriz que va y recibe el premio, pero atrae tanta gente para que esa película, para que esa obra salga, y que son los verdaderos actores anónimos que hacen que la rueda siga girando, ¿no? Bueno, en este caso, todos los que están acá y estoy yo acá, es que nadie, digamos. Entonces, creo que esa es la parte importante de la ciencia, y además que siempre, la mente siempre es inquieta. Uno a lo mejor después no se formaliza, pero no creo que no haya niño por ahí que encuentra, no sé, un gusanito y trata de agarrar un palito y darlo vuelta a ver si el gusanito se vuelve a dar vuelta, o agarra un vidrio roto y lo pone y le gusta ver cómo la luz pasa y genera como un spot más brillante debajo. Me parece que eso es innato al ser humano. Bien, así que no veo el ser humano sin la ciencia, ¿sí? Creo que los centros como el CEPROCOR, que primero uno puede pensar que nació para servicio, como primera instancia, son centros fundamentales. ¿Por qué son centros fundamentales? Porque uno logra converger en un solo espacio, digamos a veces, una gran cantidad de equipamientos, que no es trivial, digamos, porque cada vez los análisis o las cosas que uno tiene que medir son más sofisticadas, entonces los equipamientos son cada vez más caros, pero además uno tiene dentro de esos centros propios o circulando porque va y pide una medición, o porque va y la hace, o porque logra desarrollar una tesis en ese lugar o una maestría, una interconexión, digamos, de mentes, de lenguajes, de conocimientos, ¿bien? Entonces de repente uno piensa una cosa, cae con un problema y hablando con el resto dice, tengo que medir otra cosa, tengo que hacer algunos cambios. Me parece que son fundamentales, y por ahí, considerando lo importante de los equipos, vuelvo a repetir, a uno le gusta salir de su oficina a caminar, no sé, 10 metros o 30 metros y tener un equipo para ir a medir. Me refiero cuando uno tiene pequeños centros, digamos, o equipos puestos dentro de la universidad, por ejemplo. Pero tener centros grandes así, donde uno puede ir y tener mucho equipamiento y poder medirlo, me parece que es muy importante. Porque además, ahí también se cultiva la posibilidad de decir, podríamos tener otro que nos permitiría medir alguna otra propiedad con la cual podríamos destrabar algún inconveniente que en algún momento se presentó. Yo creo que no un centro solamente de servicio, porque por ahí no es para denigrar al técnico, sino como para exaltarlo en realidad. No es suficiente, digamos, en esta época tener a alguien que prende el botón, la máquina funciona, arroja un número, una foto, un gráfico, sino hay que tener capacidad de leer esa información. Y lo que es más crítico es cuando esa información no nos da los datos que creemos que nos tiene que dar.
Bien, en donde uno a veces se rompe la cabeza y dice, ¿qué pasa acá? Y tiene que empezar a idear alguna otra medición, alguna otra corrida por computadora, pero lo más fácil y lo primero que uno tiene que hacer es hablar con los colegas, ¿bien? Porque hay como una iluminación mutua. Cuando uno discute los seminarios, las reuniones de trabajo, aunque no sea, digamos, sobre un tema en particular, yo creo que eso es impagable. Bien. No importa cuántos años son. Lo importante es lo que uno hace en esos años y cómo uno se proyecta a futuro. Porque si 30 años son pocos, uno podría decir que los 400 años de la universidad son muchos, ¿bien? Y nada que ver, yo creo que lo importante es haber iniciado el camino y continuarlo. Y continuarlo siempre con una cuestión de posibilidades social y también con posibilidades de la gente que trabaja en el sistema, o sea, que haya equidad en el trabajo, equidad en el trabajo, digamos, de los centros en la universidad, equidad con las empresas que necesitan a veces, digamos, una mano, digamos, para llevar adelante sus investigaciones, su problema, la investigación sobre un problema en particular. Y un concepto que creo que es muy importante, que por ahí queda medio desdibujado, es la libertad que se necesita en muchos casos para poder crear. Es cierto y hay que reconocerlo, hay mucha gente que también ha creado cosas en sistemas opresivos, pero la libertad que uno tiene cuando discute, cuando elige los temas, cuando elige el camino por dónde ir para tratar de solucionarlo, creo que eso es una cosa muy importante y totalmente ligado a la parte de la ciencia, cualquiera sea ella, ¿sí? Ya sea con equipos aplicados o solamente como pensador, como podrían ocurrir a veces en la parte más filosóficas, ¿no?